Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Primera de Pedro capítulo 2. Tema 1. Desechar el pecado y crecer por la leche espiritual de la palabra. Primera de Pedro 2:1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones. Desechando, pues, toda malicia. Pedro llama a abandonar completamente toda intención maligna o dañina. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda malicia. La malicia es contraria al carácter de Cristo. Implica deseos de dañar, manipular o destruir. El creyente regenerado no puede tolerar tales actitudes. Esta limpieza moral es necesaria para el crecimiento espiritual. Desechar implica una decisión activa y continua. Todo engaño. El engaño incluye toda falsedad, mentira o intención de manipular. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. El creyente debe vivir en la verdad y en transparencia. Dios es Dios de verdad, su pueblo debe reflejar eso. El Evangelio transforma el lenguaje y las intenciones. Engañar corrompe la comunión. La sinceridad es marca del Hijo de Dios. Hipocresía. La hipocresía es actuar con apariencia de piedad, pero sin sinceridad. Mateo 23:28, por fuera os mostráis justos, pero por dentro, hipocresía. Dios aborrece la religiosidad falsa. La vida cristiana debe ser íntegra en público y en privado. Fingir espiritualidad impide el crecimiento verdadero. El creyente sincero es el mismo en todo lugar. La autenticidad honra a Dios. Envidias. La envidia es el deseo de tener lo que otro posee, y la tristeza por su bien. Santiago 3:16, donde hay envidia, allí hay perturbación. Esta actitud divide, contamina y debilita la unidad del cuerpo. La envidia nace del orgullo y de la comparación carnal. El amor verdadero no envidia, se alegra por los demás. El creyente debe cultivar contentamiento. Dios nos llama a gozo compartido. Y todas las detracciones. Detracción es hablar mal de otros, difamarlos o destruir su reputación. Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La lengua puede ser instrumento de muerte o de vida. Pedro manda eliminar cualquier palabra que destruya. El cristiano no usa su boca para dañar. La iglesia crece donde hay honra, no crítica. Las palabras deben edificar, no destruir. Primera de Pedro 2:2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead, como niños recién nacidos. El apóstol llama al creyente a tener hambre constante por las cosas de Dios. Así como un bebé clama por leche, el cristiano debe anhelar alimento espiritual. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta actitud es señal de vida nueva, no de religión. El creyente regenerado no se conforma con poco, sino que busca más de Dios. El deseo espiritual es marca de crecimiento. Sin deseo, no hay avance en la fe. La leche espiritual no adulterada. Pedro habla de la palabra de Dios en su forma pura, sin mezcla de error. Proverbios 30:5, toda palabra de Dios es limpia. El alma necesita enseñanza sólida y sana, no ideas humanas o distorsionadas. La pureza doctrinal es esencial para el crecimiento. La leche adulterada contamina, debilita y enferma. Por eso se requiere discernimiento espiritual. Solo la verdad nutre el alma correctamente. Para que por ella crezcáis para salvación. El propósito del alimento espiritual es producir madurez y desarrollo en la vida cristiana. Efesios 4:15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. El crecimiento es evidencia de vida espiritual saludable. No se trata de información, sino de transformación. La salvación incluye un proceso progresivo de santificación. La palabra alimenta, fortalece y perfecciona al creyente.
El crecimiento es hacia Cristo, no hacia uno mismo. Primera de Pedro 2:3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El crecimiento espiritual presupone una experiencia real con la bondad divina. Salmo 34:8, gustad, y ved que es bueno Jehová. No se puede desear más de Dios si nunca se ha probado su gracia. La benignidad del Señor es dulce, consoladora y transformadora. El que ha conocido su amor no se conforma con poco. El alma regenerada busca más de lo que ha probado. Probar su bondad es el inicio de una vida de comunión. Tema 2. Cristo como piedra viva y los creyentes como casa espiritual. Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a Él, piedra viva. La vida cristiana se trata de acercarse a Cristo continuamente, no de una sola experiencia inicial. Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Él es llamado piedra viva porque aunque fue crucificado, ahora vive. La piedra representa fundamento, y lo vivo implica poder y comunión. Cristo no es un líder muerto, sino un Salvador resucitado. La cercanía a Él es fuente de vida. Separarse de Él es estancarse. Desechada ciertamente por los hombres. El mundo rechazó a Cristo por no cumplir sus expectativas humanas. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres. Su humildad, santidad y verdad confrontaban al pecado. Por eso fue rechazado por los religiosos, los gobernantes y el pueblo. Sin embargo, el rechazo humano no define su valor. Lo que los hombres desechan, Dios exalta. Cristo sigue siendo piedra de tropiezo para muchos. Más para Dios escogida y preciosa. Dios Padre eligió a Cristo como la única base para redención y comunión. Isaías 28:16, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Él no fue una segunda opción, sino la primera y perfecta elección. Para Dios es preciosa porque cumplió su voluntad con obediencia perfecta. Su obediencia hasta la muerte lo hace digno de gloria eterna. La estima de Dios hacia su Hijo es absoluta. En Él se encuentra toda la excelencia divina. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas. Así como Cristo es piedra viva, los creyentes son hechos parte del mismo edificio espiritual. Efesios 2:22, sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Esta nueva identidad nace de la unión con Cristo resucitado. Ya no somos piedras muertas, sino parte activa del templo de Dios. Cada creyente ocupa un lugar en el diseño divino. Nuestra vida se conecta con su vida. No estamos aislados, sino integrados. Sed edificados como casa espiritual. La iglesia no es un templo físico, sino una comunidad espiritual. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? El propósito de Dios es formar una morada viva para su presencia. No se trata de estructuras humanas, sino de personas transformadas. Cada piedra representa una vida renovada y útil. Esta edificación es progresiva y continua. Dios mismo dirige la construcción. Y sacerdocio santo. Cada creyente tiene acceso directo a Dios como sacerdote espiritual. Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ya no se necesita un mediador humano, pues Cristo es el único. El creyente tiene el privilegio de servir y adorar con libertad. Este sacerdocio implica pureza, comunión y servicio. Ser sacerdote es un llamado a consagración. Dios espera santidad de sus siervos. Para ofrecer sacrificios espirituales. El creyente ya no ofrece animales, sino alabanzas, obediencia y buenas obras. Hebreos 13:15-16, ofrezcamos sacrificio de alabanza y de hacer bien.
Estos sacrificios son el fruto de una vida transformada. No buscamos mérito, sino adoración. La oración, la entrega y el amor son parte de esta ofrenda. Cada acto hecho en fe es un sacrificio agradable. La vida misma debe ser una ofrenda. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solo a través de Cristo nuestras ofrendas espirituales son aceptadas. Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. No es por mérito humano, sino por gracia mediadora. Jesús es el puente entre lo imperfecto y lo santo. Él santifica nuestras acciones, palabras y vida. Todo debe hacerse en su nombre. Fuera de Cristo, nada es aceptable ante Dios. Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. Por lo cual también contiene la Escritura. Pedro apoya su enseñanza con autoridad bíblica, mostrando continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Romanos 15:4 dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. La fe cristiana está fundada en lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Cada doctrina debe afirmarse con las Escrituras. Pedro cita Isaías 28 horas y 16 minutos para validar la elección de Cristo como fundamento. La Biblia no es opinión, es verdad eterna. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Dios mismo coloca a Cristo como la base del nuevo templo espiritual. Zacarías 10:4 menciona al ángulo, figura del Mesías. Sión representa el lugar donde Dios habita con su pueblo. La piedra angular era la más importante del edificio, que daba forma y estabilidad. Así es Cristo para su iglesia. No hay otra base confiable. El templo de Dios comienza y termina con Cristo. Escogida, preciosa. Dios no solo puso a Cristo como piedra, sino que lo valora como incomparable. Isaías 42:1, mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Cristo no fue una opción secundaria, sino la elección eterna del Padre. Es precioso por su obediencia, santidad y amor. El valor de Cristo supera toda estima humana. Él es glorioso ante los ojos de Dios. El creyente debe valorar lo que Dios valora. Y el que creyere en Él. La promesa se extiende a todo aquel que deposita su fe en Cristo. Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Creer no es solo aceptar una verdad, es confiar totalmente. La fe une al alma con la roca eterna. Es la respuesta correcta ante la revelación divina. Quien cree se convierte en parte del templo vivo. La fe personal en Cristo define el destino eterno. No será avergonzado. Pedro afirma que la fe en Cristo nunca resultará en derrota. Romanos 10:11 repite esta misma promesa. La vergüenza es símbolo de juicio o decepción, pero el que cree será vindicado. En el día del juicio, no será confundido ni rechazado. Dios honra la fe sincera. El creyente puede vivir con seguridad y confianza. Cristo nunca defrauda a los suyos. Primera de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para el creyente, Cristo no es solo necesario, es amado, valorado y exaltado. Filipenses 3:8, estimo todas las cosas como pérdida, por amor de Cristo. La fe permite ver la gloria que el mundo no ve. Cristo es el tesoro del alma, la perla de gran precio. El corazón regenerado encuentra su deleite en Él. Es precioso no solo por lo que da, sino por lo que es. Su belleza se revela a los que creen. Pero para los que no creen, el mismo Cristo que es precioso para unos, es rechazado por otros. Juan 1:11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. La incredulidad impide ver el valor del Salvador. Los incrédulos tropiezan porque confían en sí mismos. No hay neutralidad, o se cree, o se tropieza. El rechazo tiene consecuencias eternas.
La diferencia entre vida y condenación es la fe. La piedra que los edificadores desecharon. Jesús fue rechazado por los líderes religiosos, los edificadores del pueblo. Salmo 118, 22 profetizaba esta realidad con claridad. Ellos no vieron su valor, lo descartaron como inútil. Sin embargo, lo que los hombres desechan, Dios lo usa para su gloria. Cristo no fue reconocido por la élite, pero sí por el Padre. El rechazo humano no anula el propósito divino. El desprecio fue parte del plan. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra rechazada fue exaltada al lugar más alto del edificio espiritual. Hechos 4:11, la piedra que vosotros desechasteis, ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo no solo es la base, sino el centro que une todas las partes. Él une al creyente con Dios y con otros creyentes. Es el fundamento y el vértice. Dios lo exaltó por encima de todo nombre. Su soberanía es indiscutible. Primera de Pedro 2:8. Y, piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y, piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Cristo, aunque fundamento de salvación, se convierte en obstáculo para los incrédulos. Isaías 8:14, será por piedra de tropiezo, y por tropezadero. Aquellos que no quieren creer, tropiezan con su mensaje. No soportan su santidad ni su señorío. Lo que para unos es esperanza, para otros es juicio. El Evangelio no es agradable para el corazón rebelde. El rechazo a Cristo termina en caída. Porque tropiezan en la palabra. La causa del tropiezo no es ignorancia, sino resistencia a la verdad revelada. Juan 6:66 muestra cómo muchos se apartaron al oír palabras duras de Jesús. La palabra confronta, corrige y revela el corazón. Aquellos que no quieren someterse a ella, se ofenden y caen. La fe viene por el oír, pero también el rechazo. El corazón endurecido no soporta la luz. El tropiezo revela la rebeldía interior. Siendo desobedientes. La desobediencia es la raíz del tropiezo, más que la falta de información. Romanos 2:8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. La incredulidad es una forma de rebeldía activa. No se trata solo de dudar, sino de rechazar la autoridad de Dios. No quieren que Cristo reine sobre ellos. La fe se manifiesta en obediencia, la incredulidad en rechazo. La desobediencia impide la salvación, a lo cual fueron también destinados. Esta expresión indica que Dios no fue sorprendido por su rechazo. Judas 1:4 menciona a hombres impíos, destinados para esta condenación. No se refiere a que fueron creados para condenarse, sino que el juicio por el rechazo fue determinado. La caída no ocurre fuera del plan soberano. Dios permite que quienes rechazan sean confirmados en su decisión. No escapan del control divino. Dios es justo en su propósito. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido. Pedro contrasta a los que tropiezan con los que han creído. Efesios 1:4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. El pueblo de Dios es fruto de una elección soberana, no de mérito. Esta elección lo separa del mundo y lo une a Cristo. No es una nación física, sino espiritual. La elección otorga identidad, propósito y pertenencia. Somos parte de una familia celestial por gracia. Real sacerdocio. Cada creyente ha sido elevado al privilegio de servir como sacerdote ante el Rey. Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Esto implica acceso directo a Dios, intercesión, adoración y servicio. Ya no se necesita un sistema levítico, Cristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros participamos de su obra. Es un sacerdocio real porque servimos al Rey eterno. Esta función implica santidad y responsabilidad. El servicio ya no es limitado a unos pocos.
Nación santa. El pueblo de Dios ha sido separado del pecado para reflejar su carácter. Levítico 20:26, Sed santos, porque yo Jehová soy santo. Esta santidad no es solo moral, sino posicional, pertenecemos a Dios. Es una nación espiritual formada por todos los redimidos. Su cultura es la del reino de los cielos. Vivir como nación santa es vivir distinto al mundo. Es un llamado a pureza y testimonio. Pueblo adquirido por Dios. Dios no solo nos eligió, nos compró con la sangre de su Hijo. Hechos 20:28, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No nos pertenecemos, sino que somos propiedad divina. Esta adquisición fue costosa, amorosa y definitiva. No fuimos redimidos con oro, sino con sangre preciosa. Pertenecer a Dios implica fidelidad a su causa. Su posesión sobre nosotros es total. Para que anunciéis las virtudes de aquel. El propósito de esta identidad es proclamar la gloria de Dios. Salmo 96, 3, proclamad entre las naciones su gloria. Las virtudes son sus atributos, sus obras, su excelencia moral. La iglesia no es pasiva, sino misionera. Nuestra salvación tiene una misión, darlo a conocer. Cada creyente es un testigo viviente de su gracia. Anunciar es un deber, pero también un gozo. La identidad produce acción. Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos trasladó del reino del pecado al de la luz gloriosa. Colosenses 1:13, nos libró de la potestad de las tinieblas. Vivíamos en ignorancia, maldad y esclavitud. Ahora caminamos en revelación, santidad y libertad. Su luz es admirable porque revela, purifica y transforma. La salvación es un llamado activo y poderoso. No nos quedamos en la oscuridad, fuimos sacados por gracia. Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Pedro alude a Oseas 1, 9-10, mostrando que antes no teníamos identidad espiritual. Éramos ajenos a los pactos y promesas, Efesios 2:12. No pertenecíamos a la comunidad de fe, ni teníamos comunión con Dios. Vivíamos dispersos, sin dirección ni esperanza. No había unidad ni propósito divino en nosotros. Estábamos fuera del plan de salvación. Pero eso cambió radicalmente. Pero que ahora sois pueblo de Dios. La salvación nos ha incorporado en la familia divina. Romanos 9:25, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Por medio de Cristo, tenemos ciudadanía celestial. Ya no estamos sin identidad, ahora somos parte de su pueblo redimido. Dios es nuestro Padre, y nosotros, sus hijos. Esta pertenencia trae protección, propósito y herencia. Somos suyos por amor eterno. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Sin Cristo, estábamos bajo juicio, sin el favor de Dios. Tito 3:5, nos salvó, por su misericordia. No merecíamos nada, pero su compasión nos buscó. La misericordia no se gana, se recibe. Vivíamos ajenos a la compasión divina, en condenación. Sin la misericordia de Dios, no hay esperanza. Nuestro pasado era oscuridad sin perdón. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por medio de Cristo, hemos sido rodeados de su compasión inmerecida. Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Esta misericordia nos da vida, consuelo y perdón. Vivimos bajo el favor inmerecido de Dios. Somos testigos del amor que no merecíamos. Esta verdad nos debe llenar de gratitud y humildad. La misericordia ahora define nuestro presente. Tema 3. La conducta ejemplar del creyente como testimonio entre los incrédulos. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos.
Pedro apela con ternura a los creyentes, recordándoles su identidad temporal en este mundo. Hebreos 11:13, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El cristiano vive aquí, pero no pertenece aquí. Su ciudadanía está en los cielos. Esta condición debe influir en su conducta diaria. El peregrino no se arraiga en lo temporal, sino que camina hacia lo eterno. Pedro no ordena con dureza, ruega con afecto. Que os abstengáis de los deseos carnales. La vida cristiana requiere negarse a los impulsos de la carne. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne busca placer sin límites ni moralidad. Estos deseos no son inocentes, son destructivos. El creyente debe decir no a lo que Dios llama pecado. La santidad incluye autocontrol. No es represión legalista, es victoria espiritual. ¿Qué batallan contra el alma? Los deseos carnales no solo afectan el cuerpo, atacan el alma del creyente. Santiago 4:1 dice que los placeres luchan en nuestros miembros. Esta guerra es interna, constante y peligrosa. Los deseos mundanos debilitan la fe, roban el gozo y enfrían la oración. No se trata de un conflicto externo, sino espiritual. El alma es el campo de batalla. El creyente debe estar armado con la palabra y la oración. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La conducta del creyente debe ser irreprochable, especialmente ante los no creyentes. Mateo 5:16, alumbre vuestra luz delante de los hombres. El testimonio es una herramienta evangelística poderosa. El mundo observa más lo que hacemos que lo que decimos. La vida santa debe ser constante, no momentánea. Ser cristiano incluye integridad pública. La pureza de vida impacta incluso a los incrédulos. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Los creyentes enfrentaban acusaciones falsas, como lo hizo Jesús. Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. La oposición es parte del llamado cristiano. El mundo puede calumniar, pero Dios conoce la verdad. Las acusaciones no deben ser fundadas en pecado, sino en prejuicio. Pedro reconoce esta realidad y llama a responder con santidad. No podemos evitar la crítica, pero sí vivir de forma honorable. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pedro anticipa que algunos incrédulos serán salvos al ver el testimonio cristiano. Isaías 10:3 menciona un día de visitación como tiempo de juicio o intervención divina. Aquí parece referirse a la salvación o juicio final. El buen testimonio puede llevar al arrepentimiento. Lo que antes era desprecio, se convierte en reverencia. Dios puede usar la conducta de los creyentes para tocar corazones. La vida santa tiene frutos eternos. Al considerar vuestras buenas obras. La santidad práctica es visible y produce impacto en quienes nos rodean. Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Las obras no salvan, pero confirman la fe. El mundo puede resistir nuestras palabras, pero no ignorar nuestras acciones. Las obras reflejan el carácter de Cristo en nosotros. La constancia en el bien derriba prejuicios. El creyente es llamado a vivir para edificar y reflejar a Dios. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior. Por causa del Señor. La obediencia civil no se hace por miedo, sino como acto de reverencia a Dios. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Pedro recuerda que nuestro comportamiento debe reflejar la obediencia al Señor.
Incluso si las autoridades no son justas, la sumisión es una forma de testimonio. No se trata de idolatrar el gobierno, sino de honrar a Dios. Nuestra obediencia refleja su señorío en nosotros. Toda acción debe tener un propósito cristocéntrico. Someteos a toda institución humana. El creyente es llamado a respetar el orden social y político establecido. Tito 3:1 recuerda que se sujeten a los gobernantes. La sumisión no es esclavitud, sino humildad en el contexto de la autoridad. Esta actitud promueve paz y orden en la sociedad. Dios es un Dios de orden y espera que sus hijos lo reflejen. La rebeldía constante daña el testimonio cristiano. La obediencia civil tiene valor espiritual, ya sea al rey como a superior. Pedro comienza por la autoridad máxima, el rey o emperador. En su contexto, se refería a figuras como César, aun siendo impías. Jesús mismo enseñó, dad a César lo que es de César, Mateo 22:21. El respeto a los gobernantes no depende de su carácter, sino de nuestro llamado. Mientras no contradigan a Dios, deben ser honrados. El creyente vive sujeto, pero nunca sin discernimiento. Honrar autoridades glorifica a Dios. Tema 4. Sujeción a las autoridades humanas por causa del Señor. Primera de Pedro 2:14. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ya a los gobernadores. Pedro amplía la obediencia a niveles locales de autoridad. Romanos 13:2 enseña que, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. La estructura gubernamental es permitida por Dios para el bien social. El creyente no debe fomentar el caos ni el desprecio por las leyes. Aunque el gobierno no sea perfecto, la sujeción honra a Dios. Las autoridades son parte del orden permitido. Dios gobierna sobre todo gobierno, como por él enviados. Pedro reconoce que las autoridades actúan bajo el permiso soberano de Dios. Proverbios 8:15, por mi reinan los reyes. Aunque muchos gobernantes no conocen a Dios, Él los permite con propósito. Su soberanía no está limitada al ámbito religioso. Toda autoridad es temporal, pero su origen es celestial. Honrar a quien Él permite es honrarlo a Él. Dios usa incluso gobiernos injustos para sus fines. Para castigo de los malhechores. Uno de los roles del gobierno es aplicar justicia contra el mal. Romanos 13:4, no en vano lleva la espada, para castigar al que hace lo malo. La autoridad tiene la responsabilidad de proteger el orden y castigar la maldad. Esto beneficia a la sociedad y disuade el crimen. El creyente debe ser ejemplo de buena conducta, no causa de castigo. La ley existe para contener el pecado. Honrar la justicia es honrar a Dios. Y alabanza de los que hacen bien. El gobierno también debe reconocer y proteger a los ciudadanos honestos. Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación. Cuando las leyes promueven el bien, glorifican indirectamente a Dios. Aunque no todos los gobiernos lo hacen, este es su diseño original. El creyente debe vivir de forma que merezca respeto, no reproche. La buena conducta brilla en medio de la corrupción. Dios desea que su pueblo sea reconocido por hacer el bien. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios. Pedro afirma que vivir en obediencia y hacer el bien es parte del propósito divino. Miqueas 6:8, que pide Jehová de ti. Hacer justicia, amar misericordia. Dios desea que su pueblo refleje su carácter en medio de la sociedad. No solo se trata de creer bien, sino de vivir bien. La voluntad de Dios no es confusa, es práctica. El creyente cumple su llamado al actuar con rectitud. La obediencia revela quién es nuestro Señor.
que haciendo bien. La respuesta cristiana a un mundo hostil no es el odio, sino la práctica del bien. Romanos 12:21, vence con el bien el mal. El bien no solo se piensa, se practica. El bien es el lenguaje que convence incluso al corazón más duro. Hacer bien es amar, servir, perdonar, obedecer y testificar. El creyente no puede permanecer pasivo. Su vida debe ser una expresión continua de la bondad de Dios. El bien vence el prejuicio. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El buen testimonio tiene poder para silenciar las acusaciones falsas. Tito 2:8, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. La ignorancia de los impíos se alimenta de malas obras. Pero la sabiduría se demuestra por el fruto de la vida. Pedro enseña que la santidad es una defensa poderosa. No se gana la batalla con argumentos, sino con testimonio. La verdad vivida desarma al incrédulo. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como libres. El creyente ha sido liberado del pecado, de la condenación y de la ley ceremonial. Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no es política ni social, sino espiritual. Ahora puede obedecer a Dios voluntariamente, desde el corazón. Vive sin culpa, sin temor y con acceso directo al Padre. Es libre para servir con gozo. La libertad es un regalo del Evangelio. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Pedro advierte contra el uso abusivo de la libertad cristiana. Gálatas 5:13, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Algunos convierten la gracia en excusa para el pecado. Pero la libertad en Cristo no anula la santidad, la potencia. El creyente verdadero no abusa de la misericordia de Dios. El Evangelio no da licencia para desobedecer. Libertad sin límites no es gracia, es libertinaje. Sino como siervos de Dios. Aunque libres, los cristianos se consideran esclavos voluntarios del Señor. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios. Servir a Dios es la expresión máxima de libertad espiritual. El siervo de Dios vive para agradarlo y representarlo. No tiene una voluntad autónoma, sino una voluntad rendida. El amor nos hace siervos por elección. El servicio es nuestra identidad. Primera de Pedro 2:17. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Honrad a todos. El creyente debe mostrar respeto y dignidad hacia toda persona. Romanos 12:10, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Todos fueron creados a imagen de Dios, independientemente de su fe o conducta. La honra no siempre implica aprobación, pero sí reconocimiento humano. Tratar a todos con dignidad refleja el carácter de Cristo. El amor se demuestra en el trato diario. La honra abre puertas al Evangelio. Amad a los hermanos. El amor fraternal es el distintivo esencial del pueblo de Dios. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Este amor es profundo, activo y sacrificado. Es más que simpatía, es entrega, perdón, apoyo y unidad. La iglesia debe ser una comunidad de afecto real. El amor fraternal fortalece el cuerpo de Cristo. Es evidencia visible del nuevo nacimiento. Temed a Dios. El temor de Dios es reverencia, adoración y sumisión total a su soberanía. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Temer a Dios es vivir conscientes de su presencia y autoridad. No es miedo paralizante, sino respeto transformador. El temor santo nos guarda del pecado y de la arrogancia.
Es la raíz de toda obediencia sincera. Temer a Dios nos coloca en el centro de su voluntad. Honrad al Rey. El creyente debe mostrar respeto incluso a líderes políticos, aunque no sean piadosos. Romanos 13:7, dad a todos lo que debéis, al que honra, honra. Esta honra no depende del carácter del gobernante, sino de la obediencia a Dios. Honrar no es adorar ni aprobar el pecado, sino mantener una actitud respetuosa. La sumisión consciente honra al Señor. Incluso en tiempos difíciles, el respeto distingue al creyente. Es parte del testimonio cristiano. Tema 5. El ejemplo de Cristo en el sufrimiento injusto. Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afebles, sino también a los difíciles de soportar. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Pedro exhorta a los siervos, trabajadores o esclavos en su contexto, a someterse respetuosamente. Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. El respeto no depende del trato recibido, sino de la obediencia al Señor. La sujeción honra a Dios incluso en contextos injustos. El Evangelio transforma la actitud, no siempre las circunstancias. La sumisión no es cobardía, es reverencia. El creyente refleja a Cristo incluso en el servicio. No solamente a los buenos y afebles. Pedro reconoce que algunos líderes o jefes tratan con justicia y consideración. Proverbios 11:17, el hombre misericordioso hace bien a su propia alma. Cuando el trato es justo, la sujeción es más fácil. Pero la obediencia no debe limitarse a cuando el trato es amable. El testimonio cristiano se mide más cuando el entorno es adverso. Obedecer a los buenos demuestra gratitud. Pero el Evangelio nos llama más allá, sino también a los difíciles de soportar. El llamado cristiano incluye respeto incluso a los injustos o duros. Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Dios ve cómo reaccionamos ante el trato injusto. Obedecer en medio de la dificultad honra a Dios más que el reclamo. Pedro enseña a reflejar el carácter de Cristo. La sumisión no es aprobación del mal, sino fidelidad al Señor. El sufrimiento injusto puede ser redentor. Primera de Pedro 2:19. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Porque esto merece aprobación. Pedro afirma que hay valor espiritual cuando se soporta el sufrimiento con buena actitud. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios aprueba la resistencia piadosa, no la venganza. Soportar con fe y paciencia agrada al Señor. Él no es indiferente al dolor del justo. Sufrir con propósito tiene recompensa. La aprobación de Dios es más importante que la de los hombres. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. El sufrimiento debe estar motivado por fidelidad a Dios, no por orgullo o terquedad. Hechos 24:16, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La conciencia recta guía la conducta santa. Sufrir por hacer el bien y por seguir a Cristo es honra. El creyente soporta por amor a Dios, no por temor al hombre. La conciencia iluminada por la palabra sustenta en la prueba. Dios honra al que actúa con integridad. Sufre molestias padeciendo injustamente. La injusticia sufrida por causa de la obediencia tiene valor eterno. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No todo sufrimiento tiene mérito, pero el injusto soportado con fe sí. Cuando se padece sin haber causado mal, se glorifica a Cristo. Este padecimiento es una identificación con su cruz. El dolor injusto revela la obra del Espíritu en el creyente. Es una oportunidad para testificar con la vida.
Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis. Pedro aclara que sufrir por malas acciones no tiene mérito ante Dios. Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El castigo por pecado no es prueba de fidelidad, sino consecuencia de errores. Soportar el dolor por causa propia no exalta a Cristo. Dios disciplina al que ama, pero el pecado siempre trae consecuencias. El sufrimiento justo es el que tiene valor. Sufrir por maldad no santifica. Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis. La verdadera gracia se manifiesta cuando el bien hecho es recompensado con mal, y se responde con paciencia. Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Sufrir por hacer lo correcto demuestra carácter transformado. Cristo mismo vivió esta verdad. El creyente debe esperar oposición por su fidelidad. Soportar con gracia es una muestra de madurez. Esta actitud glorifica a Dios. El bien hecho no siempre es reconocido por el mundo. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dios observa y valora la obediencia fiel en medio del dolor. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. La aprobación de Dios es más importante que la aceptación humana. Él recompensa la fidelidad en lo secreto. Nada que se haga por él en medio del sufrimiento es en vano. El juicio de Dios es perfecto y eterno. Su aprobación trae gozo, aun en medio del sufrimiento. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Pues para esto fuisteis llamados. Pedro enseña que el sufrimiento por causa del bien es parte del llamado cristiano. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido que padezcáis por él. El Evangelio no promete ausencia de dolor, sino gracia para soportarlo. El creyente fue llamado no solo a gloria, sino también a padecer. Esta perspectiva transforma la manera de ver la prueba. Sufrir con propósito es seguir a Cristo. La cruz es parte del camino. Porque también Cristo padeció por nosotros. Jesús es el modelo supremo de sufrimiento injusto soportado con obediencia. Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Su padecimiento no fue por su culpa, sino por amor a nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Su sufrimiento fue redentor y voluntario. El dolor no lo apartó de su misión, lo confirmó en ella. Su entrega es fuente de salvación y ejemplo de fidelidad. Dejándonos ejemplo. El propósito de su padecimiento no fue solo redimirnos, sino mostrarnos cómo vivir. Juan 13:15, ejemplo os he dado. Cristo no solo enseñó con palabras, sino con hechos. Su vida fue un modelo perfecto de mansedumbre, obediencia y confianza. El creyente no camina sin dirección, tiene un patrón que seguir. En la aflicción, debe mirar a su Maestro. Seguir a Cristo implica imitar su actitud ante el sufrimiento. Para que sigáis sus pisadas. Pedro llama a imitar no solo la obra de Cristo, sino su camino. Primera Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Seguir sus pisadas implica obedecer, sufrir y perdonar como él. Es un camino de humildad, entrega y fe. No es fácil, pero es glorioso. Las pisadas de Jesús conducen a la cruz, pero también a la resurrección. El creyente camina tras su Señor. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado. Pedro afirma la total perfección moral de Cristo, incluso en medio del sufrimiento.
Hebreos 4:15, fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús no solo enseñó santidad, vivió en santidad absoluta. Ninguna acusación fue verdadera contra él. Su vida fue pura, intachable y justa. Esta santidad lo calificó como Cordero perfecto. El que no cometió pecado, cargó con los nuestros. Su justicia es nuestra esperanza. Ni se halló engaño en su boca. La pureza de Cristo se expresó también en sus palabras. Isaías 53:9, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca manipuló, mintió ni calumnió, aun siendo provocado. Su verdad fue perfecta, sin doblez ni hipocresía. La lengua refleja el corazón, y en él no había mancha. Fue sincero en todo momento, incluso bajo presión. Su boca fue fuente de gracia y verdad. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Jesús fue insultado y escarnecido, pero nunca respondió con ira. Mateo 27:39 le injuriaban meneando la cabeza. Su silencio fue acto de poder, no de debilidad. No devolvió odio, sino guardó su boca. Su mansedumbre fue testimonio de su amor. El creyente debe imitar esta actitud. No somos llamados a vengarnos, sino a bendecir. Cuando padecía, no amenazaba. Aunque tenía poder para destruir a sus enemigos, eligió sufrir con obediencia. Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. No buscó justicia inmediata, sino confió en el plan eterno del Padre. La mansedumbre de Cristo reveló su dominio sobre el pecado. Su respuesta no fue violencia, sino sumisión. Esta actitud expone el orgullo humano. El verdadero poder es dominio propio. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús confió en el juicio final de Dios, no en la justicia inmediata de los hombres. Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En lugar de exigir venganza, entregó su causa al juez eterno. Esta entrega fue acto de fe y rendición perfecta. El creyente también debe dejar su defensa en manos de Dios. Él juzga con verdad, sin error ni corrupción. La justicia divina es segura. Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Cristo cargó voluntaria y personalmente con la culpa total del pecado humano. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. No delegó la cruz, él mismo asumió el castigo. En su cuerpo llevó el juicio que merecíamos. El madero alude a la cruz, símbolo de maldición, Gálatas 3:13. Jesús tomó el lugar del pecador. Su muerte fue sustituta, vicaria y expiatoria. Para que nosotros, estando muertos a los pecados. El propósito de su sacrificio es liberarnos del dominio del pecado. Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Morir al pecado no es extinción, sino separación total. El creyente ya no vive bajo la esclavitud del mal. La cruz rompió el poder del pecado en nuestra vida. Ya no somos lo que éramos. Hemos sido trasladados de muerte a vida. Vivamos a la justicia. La redención no solo nos aparta del pecado, nos capacita para vivir en obediencia. Romanos 6:13, presentaos como instrumentos de justicia. El Evangelio transforma conductas, no solo cambia destinos eternos. Vivir a la justicia es reflejar la rectitud de Dios en la vida diaria. El creyente busca santidad como respuesta a la gracia.
La obediencia es fruto de la redención. No se vive igual después de la cruz. Y por cuya herida fuisteis sanados. La obra de Cristo restaura completamente al alma herida por el pecado. Isaías 53:5, por su llaga fuimos nosotros curados. Esta sanidad es espiritual, perdón, reconciliación y renovación. Su dolor trajo nuestra restauración. Las heridas del Cordero sanaron nuestras rebeliones. Esta curación es continua, efectiva y profunda. Cristo es el médico divino del alma. Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pedro describe nuestra condición anterior, perdidos, sin dirección ni protección. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Sin Cristo, andábamos en nuestros propios caminos, en ignorancia y peligro. No podíamos hallar el camino por nosotros mismos. Como ovejas rebeldes, nos apartamos del cuidado de Dios. Estábamos indefensos ante el pecado. Nuestra necesidad era total. Pero ahora habéis vuelto. La salvación es un regreso a la comunión con Dios por medio de Cristo. Lucas 15:20 muestra al Hijo pródigo volviendo al Padre. Esta conversión es una obra del Espíritu que nos devuelve al redil. Volver implica arrepentimiento, fe y rendición. El que regresa encuentra misericordia, no juicio. El retorno es prueba de gracia y restauración. La puerta de regreso siempre está abierta en Cristo. Al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo no solo salva, cuida y supervisa la vida espiritual del creyente. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Él guía, protege, alimenta y disciplina a su rebaño. Como obispo, episcopos, vela constantemente por nuestras almas. No estamos solos, tenemos guía celestial. Su liderazgo es tierno, sabio y perfecto. El creyente está bajo cuidado eterno.